Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras senadoras y senadores. Buenas tardes a los medios de comunicación, invitados que nos acompañan. Buenas tardes, secretario Alfonso Durazo. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es el documento rector que establece las directrices para el diseño e implementación de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad pública, con la finalidad de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Es importante recordar que en cumplimiento a la disposición derivada de la reforma constitucional del 2014, este Poder Legislativo recibe por primera vez del Ejecutivo su propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad Pública. A diferencia del pasado, con esta disposición normativa encontramos al menos 3 elementos a resaltar en la presentación de esta Estrategia Nacional. 1. Rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, lo cual significa que cada año, por lo menos, tendrá que acudir a este recinto legislativo a informar los avances de la implementación de dicha estrategia. 2. Transparencia. Toda la ciudadanía tiene acceso a esta información. 3. Publicidad. Se cumple con el principio de máxima publicidad al publicar el contenido de la misma. Esta estrategia es absolutamente pertinente. México vive una crisis de inseguridad desde hace por lo menos 2 sexenios. Lo demuestra la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública del INEGI del 2018. Entre sus resultados se encuentra 1. Que se estima a nivel nacional que 64.5% de la población de 18 años y más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja a su entidad federativa. 2. El 79.4% de la población de 18 años y más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de la delincuencia. Lo anterior no es fortuito ni producto de la casualidad. Obedece al fracaso de los gobiernos anteriores para atender el problema de fondo de la inseguridad pública, precisamente por tener un errado diagnóstico del problema y en consecuencia una estrategia fallida, que no solo no contuvo la inseguridad, sino que desbordó a niveles alarmantes con secuelas que tenemos hasta hoy en día. Esta pasividad y omisión de las administraciones pasadas, aunado a la complicidad de muchos servidores públicos con el crimen organizado, han dificultado la atención inmediata de este grave problema que aqueja a nuestro país, afectando a otros ámbitos de la vida social y económica. Sin lugar a duda, otros factores que no podemos ni debemos desestimar ante la actual situación que vive nuestro país son los niveles de pobreza. En los pasados sexenios se invirtió bastante dinero público en programas sociales que en lugar de disminuir la brecha social, la aumentaron. El modelo económico que se impuso fue excluyente, benefició a un sector económico muy pequeño y esto provocó una mayor fragmentación y desigualdad social. Según datos del Coneval, en su informe de evaluación de política de desarrollo social 2018, señala que entre el 2008 y el 2016 la pobreza aumentó en 3.9 millones. Asimismo, respecto a la situación laboral de los jóvenes, según dato del INEGI 2018, comenta que los 15 millones de personas jóvenes ocupan de 15 a 29 años, poco más de 8.9 millones, laboran en el sector informal. En síntesis, fracasó un modelo económico impulsado por los que hoy se dicen preocupados por la situación de México, que cuando gobernaron ignoraron el fondo del problema de nuestra grave inseguridad que vive el país. Sin embargo, y a pesar de las adversidades, estamos a tiempo de cambiar el rumbo.
La estrategia de seguridad pública que nos presentó el secretario de Seguridad Pública, el licenciado Alfonso Durazo, representa una oportunidad para enfrentar la delincuencia organizada y cambiar la inseguridad en todas sus modalidades. Pero no es el único instrumento que se requiere para atender este problema. De tal suerte que en próximos días habremos de analizar y en su caso aprobar las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Ante problemas urgentes, soluciones inmediatas. Sin embargo, ustedes lo saben, es muy pronto para evaluar el tema de inseguridad en esta nueva administración, ya que los niveles de inseguridad que se venían registrando en los últimos sexenios difícilmente se pueden frenar con un decreto. La presente estrategia no solo identifica con claridad la problemática de seguridad que aqueja a nuestro país, sino que propone acciones decididas, planificadas para resolver a la sociedad o darle a la sociedad la paz que necesita. Esta estrategia privilegia la prevención y la procuración de la justicia. Señor secretario, tiempo. En Morena, ya estoy por terminar, presidente. En Morena no olvidamos los problemas de fondo de la descomposición social, la pobreza y la desigualdad y de oportunidad para quienes representamos. Debemos recuperar la agenda social relegada en el pasado y poner en el centro del debate su análisis y propuestas para el bienestar de todas las mexicanas y los mexicanos. Compañeros senadores, les invito a que no hagamos un juicio sumario. Reflexionemos más allá de la coyuntura política y social que vive el país. La estrategia enuncia un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores, pues se asume que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación de los derechos humanos que padece el país es el síntoma de una crisis más profunda, por lo que se plantea un firme combate a la corrupción y el impulso a las políticas sociales de bienestar del nuevo gobierno. Para concluir, y si me lo permiten, realizar 3 preguntas al secretario. Ya se le agotó el tiempo. Muy rápido, senador. son muy breves. Adelante. ¿O se las puedo entregar? Sí, claro. Pues les agradezco. Muchas gracias por la atención. Bienvenido y estamos con usted apoyando la estrategia de seguridad pública, señor secretario. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Gracias.